¿Qué tal amigos del internet? Yo soy José Santiago y sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos al prefacio de este podcast Hablemos de. El día de hoy nos subiremos a un barco para conocer la controversia entre dos tipos que marcaron un continente entero. Por un lado, un navegante terco que había jurado haber llegado a Asia, y por el otro, un riquillo que puso su nombre en un mapa, literal. Así que, agárrense del mástil porque voy a soltar el timón y zarparemos directo hacia el viejo mundo, para descubrir cómo un viaje cambió la historia y cómo un cartógrafo le robó la gloria. ¿Ya se te hizo interesante? Pues comencemos. A personas que invadiste. Ok, yo chingo a mi madre, antes de que lleguen más ocupantes. Qué bonito es educar a estos pequeños salvajes. Bueno, pues el dato oficial nos dice que el del tipo que te voy a platicar nació alrededor de 1451. Pero ojo, ese alrededor ya nos dice que hay broncas, porque algunos cronistas dicen que este tipo era catalán, otros que era portugués, y hasta hay quien juraba que era gallego. En resumen, ni él sabía bien de dónde había salido, como si le hubieran puesto random en el mapa. Su papá, Domenico, ¿cómo te vas a llamar Domenico? Era un tejedor de lana. No venía de cuna noble ni de gran linaje, era más bien clase media baja de la época. El tipo del que te estoy platicando es Cristóbal Colón, y sí, desde niño ya tenía fijación con el mar. Lo ves en Génova, rodeado de mapas, barcos, mercaderes y se le prende la chispa. A los 14 años ya andaba en embarcaciones tragando mareo y aprendiendo de navegación. Básicamente un tipo que se obsesionó con los mapas como nosotros con los tazos, que por cierto llevo a todos los lugares porque no sabemos en qué momento nos van a retar en la calle a un partido de tazos. Y mientras Colón crecía en esa idea de surcar mares, en otra parte de Italia, Florencia, nació un bebé llamado Américo Vespucio en 1454. En el episodio pasado ya te di un poco de contexto de cómo era Florencia en esa época. Américo sí tuvo más suerte en cuna, pues su familia eran comerciantes y tenían un acceso a una muy buena educación. El compa aprendió latín, matemáticas, astronomía y, ojo, cartografía. Así que mientras Colón soñaba con barcos, Américo soñaba con mapas y mediciones. Era como ese niño ñoño que ya sabes que desde la secundaria le sabe al Excel. Así que tenemos a dos tipos italianos creciendo con 3 años de diferencia. Uno pobre, terco y aventurero, el otro con dinero, libros y contactos. El destino los iba a juntar en el mismo chisme. ¿Quién descubrió el nuevo mundo? Ok, ya tenemos a Cristóbal Colón adolescente, bien curtido en barcos, soñando con mares infinitos. El tipo empezó a trabajar en expediciones mercantiles por el Mediterráneo, pero ojo, que no todo era glamour. Eran viajes llenos de piratas, tormentas y broncas con reinos vecinos. En una de esas cuentan que hasta casi lo matan cerca de Portugal. Ese día tuvo que nadar hasta la orilla más de 6 kilómetros. ¿Y qué aprendió? Que el mar no perdona. Pero él tampoco iba a soltar el mar. Colón tenía una idea fija: si la Tierra es redonda, entonces podemos llegar a Asia y sus especias más rápido yendo hacia el oeste. Una locura para la época, porque la mayoría de los marineros pensaban que terminarías cayéndote por el mundo o naufragando eternamente. El problema: Colón no tenía lana ni barcos, ni títulos nobiliarios, así que se dedicó de ir de corte en corte ofreciendo sus pitch, su startup marítima. En Portugal le dijeron: no gracias compadre, ya tenemos a nuestros marineros haciendo lo suyo. En Inglaterra también lo batearon, y en Castilla lo mandaron a esperar 7 años. ¡7 años! Como cuando metes solicitud de beca y nunca llega el correo. Mientras tanto, en Florencia, nuestro otro protagonista, que es Américo Vespucio, vivía otra realidad. Él no necesitaba ir rogando, porque trabajaba para la familia Medici. Ya en el podcast anterior te hablé ya de esta familia, los banqueros más poderosos de Italia. Básicamente los que financiaban a medio mundo. Américo era su hombre de confianza para asuntos comerciales y de navegación. No viajaba tanto como Colón, pero se rodeaba con la crema innata. Tenía acceso a mapas, informes de viajes y, lo más importante, a contactos en Sevilla, justo donde Colón iba a intentar convencer a los reyes católicos.
Así que fíjate la diferencia. Colón pobre y necio, tocando puertas y pidiendo chance. Vespucio elegante, sentado en despachos de Florencia, con los Medici detrás, y los mejores mapas de la época sobre la mesa. El destino estaba cocinando un buen drama para nosotros. Ok, Colón llevaba años dando lástima con su speech. Que denme barcos, que les traigo especias, que les voy a traer riquezas, y que finalmente en 1492 los reyes católicos dijeron va, pero con condiciones, porque ojo, Colón no solo pidió barcos, pidió títulos, almirante del mar Océano, virrey de las tierras descubiertas, y claro, una parte de las riquezas. O sea, ni había zarpado y ya se sentía CEO en acciones de la empresa. Y lo más loco, los reyes aceptaron. Isabel y Fernando pensaron, total, si fracasa lo perdemos a él. Si funciona, nos hacemos millonarios. Startup Money On. Y así, en agosto de 1492, Colón zarpa con 3 barquitos. La Niña, la Pinta y la Santa María. Lo que no te cuentan en la primaria es que el viaje fue un caos. La tripulación estaba harta, había miedo de quedarse a la deriva y Colón tuvo que aplicar motivación barata, tipo, ya casi llegamos, les juro que si avanzamos 3 días más, vemos tierra. Básicamente era el Uber Drive que te decía, faltan 5 minutos y faltaban 40. El 12 de octubre de 1492, finalmente llegaron a lo que hoy conocemos como las Bahamas. Colón pensó, lo logré, estoy en Asia. Y aquí empezó la confusión, pues comenzó saludando a los haitianos como si fueran indios, tomando posesión de las tierras en nombre de los reyes católicos y anotando en su diario que había encontrado gente dócil, buena para esclavizar. Sí, desde el día 1 el tipo ya tenía mentalidad de colonizador. Mientras Colón hacía sus viajes, en Sevilla llegaba Américo Vespucio. El compa no era marinero experimentado, pero se movía como pez en el agua, en el comercio y las letras. Este compa comenzó a trabajar con mercaderes y armadores, revisando contratos, cuentas y mapas, y sobre todo, escuchando rumores de que Colón había llegado a nuevas tierras. Aquí está el truco. Colón escribía diarios, pero era un desastre de datos, como errores de cálculo y mucha arrogancia. Vespucio, en cambio, empezó a redactar cartas con un estilo narrativo, casi poético, describiendo estas tierras como, abro comillas, nuevo mundo, cierro comillas, lleno de maravillas, animales desconocidos y pueblos que nunca antes se había visto en Europa. Así que mientras Colón peleaba con marineros y nativos, Vespucio estaba escribiendo la historia que la gente de Europa quería leer. Uno se la pasaba sufriendo en barcos y el otro ya preparaba su golpe de branding. El contraste era brutal. Colón, estoy en Asia, tráiganme especias. Y Vespucio, no bro, este es un continente nuevo y yo se lo voy a contar con todo lujo de detalle. Y spoiler, el que escribe mejor es el que gana la historia. Cristóbal Colón volvió de su primer viaje en 1493 y como si fuera Bad Bunny, lo recibieron con multitudes, aplausos y la corte festejándolo. Llegó con oro, poco pero brillaba, loros y varios indígenas que presentó como si fueran trofeos humanos. En Castilla lo recibieron como héroe. Pero aquí está lo jugoso. Colón seguía convencido de que había llegado a las costas de Asia. Para él, esas islas eran parte de Japón o la India. O sea, el señor estaba más perdido que uno buscando dirección en Google Maps sin datos. Los reyes católicos dijeron, órale, va, otra expedición. Y Colón se embarcó en más viajes, solo que cada regreso era más polémico. Broncas con la tripulación, maltratos brutales a los pueblos nativos y un ego cada vez más inflado. La corona empezó a sospechar que quizá Colón no era el administrador que esperaban. Y aquí entra Américo Vespucio. El compa ya está instalado en Sevilla. Está comenzando a participar en expediciones menores, pero sobre todo a escribir cartas. Y vaya cartas. Narraba con lujo de detalles lo que veía o lo que le contaban. De esas nuevas tierras hablaba de paisajes exuberantes, animales exóticos, pueblos con costumbres diferentes, todo en un tono entre científico y aventurero.
Lo importante aquí no era si Américo realmente había explorado tanto como decía, sino que lo sabía contar. Sus cartas se publicaron y circularon por Europa como pan caliente. Eran bestsellers, y ahí soltó la frase clave: estas no son las Indias, este es un mundo nuevo. ¡Boom! Plot twist. Mientras Colón insistía con su error de geografía, Américo ya había plantado la idea de que aquello era un continente distinto. Lo irónico es que Colón, el que realmente hizo los primeros viajes grandes, quedó atrapado en su obsesión, y Vespucio, el que supo vender mejor la narrativa, se posicionó como el visionario. El típico caso de el que hace la talacha contra el que se lleva los aplausos. Así que cuando Cristóbal Colón ya estaba perdiendo credibilidad en la corte, Américo tenía medio continente europeo babeando con sus relatos. Y créeme, en esa época lo que se escribía valía más que lo que se decía. Pues no tenía Netflix, claro. Para finales de su vida, Cristóbal Colón ya no era el héroe que habían recibido con fanfarrias. En sus últimos viajes, terminó peleado con todo el mundo. Los reyes, la tripulación, los colonos en la isla, incluso lo arrestaron y lo mandaron encadenado de regreso a España. Sí, al mismísimo gran almirante del océano. Imagínate qué tan pesado debería ser Colón para haberse peleado con todo mundo, y con uno nuevo que acabas de descubrir. Colón peleó hasta el final para que le reconocieran los títulos y la riqueza que había exigido al principio, pero la corona lo fue arrinconando, recortándole privilegios y dejando claro que ya no confiaban en él. En 1506 murió en Valladolid, convencido todavía de que había llegado a Asia. Nunca entendió que lo suyo había sido el inicio de algo mucho más grande. Se fue frustrado, enfermo y con la sensación de que el mundo le debía más de lo que le dieron. Y mientras Colón agonizaba en la amargura, Américo Vespucio estaba viendo cómo sus cartas daban la vuelta a Europa. En 1507, un cartógrafo llamado Martin Waldseemüller publicó un mapa mundo en el que por primera vez aparecía la palabra América. La razón: Waldseemüller había leído las cartas de Vespucio y creyó que él había sido el verdadero descubridor de ese nuevo mundo. Imagínense a Colón girando en su tumba. Había puesto los barcos, había hecho los viajes, había sufrido motines y tormentas. Y al final, el continente se quedó con el nombre del otro. El equivalente a hacer todo el proyecto final y que en la portada pongan el nombre de tu compa. Américo, para ser justos, tampoco es que hubiera planeado que todo se llamara así. ¿Él escribió sus relatos? Sí, pero fue más bien el cartógrafo el que decidió inmortalizarlo. De hecho, Vespucio trabajó tranquilo hasta sus últimos años en Sevilla, donde murió en 1512, siendo ya ciudadano español. Y así, la historia se decidió no tanto en los mares, sino en la narrativa. Colón hizo la aventura, Vespucio escribió el cuento. Y la pluma ganó. Y así es como termina la historia de dos italianos que nunca imaginaron que sus vidas quedarían unidas para siempre en los mapas del mundo. Colón murió creyendo que había llegado a Asia sin saber que había abierto la puerta a un continente entero. Vespucio, con sus cartas, terminó dándole nombre a esas tierras que Colón jamás entendió del todo. Es que al final, no se trata solo de quién hace las cosas, sino de quién las cuenta, porque la memoria colectiva no siempre premia al que se mata en la talacha, sino al que sabe ponerle palabras bonitas. Y ahí está la lección: el poder de la pluma puede ser tan fuerte como el de una carabela. Pero ojo, detrás de esos nombres, Colón y Vespucio, lo que realmente quedó marcado fue el destino de millones de pueblos originarios. Para ellos, ni era Nuevo Mundo, ni era América, era su casa, su historia, su tierra. Y en medio de esa disputa de egos europeos, fueron los más olvidados en la narración oficial. Así que la pregunta es, ¿qué vale más? ¿El descubrimiento, el nombre o la voz que nunca fue escuchada? Tal vez el verdadero chisme no es quien se llevó el crédito, sino quien nunca tuvo oportunidad de contarlo. Ya sabes que yo soy José Santiago, este es tu podcast Hablemos de, y que sale cada domingo a las 6 de la tarde.
Recuerda que puedes dejarnos tus comentarios, calificarnos con 5 estrellas en Spotify y saludarnos en YouTube o en Apple Podcasts. Y si no quieres que otro se quede con el crédito de tu trabajo, pues aprende redacción, entrena tu comprensión lectora y ve corriendo a escribir tu historia antes de que alguien más lo haga. Nos escuchamos el siguiente domingo.